que el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. ¿Qué tal, mis queridos hijos? Nuevamente con ustedes, hoy desde la ciudad de Madrid, España. Muy alegre, feliz por encontrarme con la familia y poder pasar el resto de este año con mis hijos y con la familia de mi esposa, que gratamente lo hemos pasado. Estamos pasando por un momento bien bonito entre familia, de fraternidad y de amor, aprovechando estos días de este año tan atípico, pero que en estos días la celebración del nacimiento de nuestro Mesías hace romper con este cuadro esquemático de dolor a nivel global. Celebramos a Jesús, celebramos para el día de Navidad ese nacimiento virginal, ese nacimiento sobrenatural de nuestro gran consejero, nuestro príncipe de paz, el Señor Jesucristo. Jesús es una realidad entre nosotros. Jesús es la realidad, la verdad más fundamental de nuestra vida. Por eso lo celebramos. Y no podemos pasar este año, y siendo justos, sin abrirle un marco de esperanza a nuestra humanidad y especialmente a nuestra gente de Venezuela, a los venezolanos, a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos y hermanos y familias de la fe, que para cerrar este año tendríamos que hacerlo obligatoriamente, con mucho gusto también lo hacemos, hablando
no solamente del nacimiento y de la celebración de la fiesta del niño Jesús, sino hacerle ver a la gente que este niño creció, ese niño creció en gracia y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres, pero que también tuvo una vida exitosa, una vida de desarrollo, porque formó a mucha gente para darle continuidad al mensaje que trajo, a la buena noticia que trajo del cielo. Se desarrolló, creció, murió. Pero ahí no terminó todo. También resucitó. Y son las palabras de afirmación del apóstol San Pablo, que escribe una de las cartas, una de las epístolas con mayor acento teológico y mayor claridad para fundamentar la fe de todos los cristianos. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Corintios, refiriéndose a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo ha resucitado de los muertos. Permítame hoy, para cerrar este año con una ventana de esperanza y de un mensaje positivo y de esta buena noticia, hablarle de lo que ya está confirmado, de una verdad que Pablo la afirma, y permítame entonces hablarle sobre ese texto, de las afirmaciones que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice: Cristo ha resucitado de los muertos. Y una versión de la Nueva Traducción Viviente dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Esta versión hace más sólida la afirmación que viene trayendo Pablo en la carta a los Corintios, y hace una afirmación certera y absoluta de la Sagrada Escritura. Esta es una declaración paulina cuyo objetivo sea borrar toda especie de incertidumbre, echarla a un lado, y que este alegato del apóstol Pablo nos haga gozar, disfrutar a nosotros de la utilidad que la resurrección, o que de la resurrección se desprende. Por eso hoy yo no me voy a centrar en las aclaraciones apologéticas, en la defensa de que sí o no resucitó. ¿Saben una cosa? Yo creo que Cristo resucitó. Creo lo mismo que afirmó Pablo, y de esas afirmaciones hoy yo estoy sumamente consciente. Debemos tomar todos, sin más discusión o argumentos apologéticos, históricos. Yo doy esta verdad por hecho, como una verdad absoluta, y pasemos a beneficiarnos de la misma. La verdad de la resurrección confirma que allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, confirma que la predicación es verídica. La proclamación de este mensaje y de esta verdad es verídica, pues la predicación es la comunicación verbal de la verdad divina. No hay otro mensaje. La verdad divina se centra, como dice Pablo, en la resurrección. Porque si no predicamos la resurrección, nuestra predicación es vana. Por eso creemos en la proclamación del reino, y lo hacemos con toda sensatez, con toda tenacidad, con toda fuerza, con toda valentía y con toda la unción del Señor, porque la verdad centrada en la resurrección de Cristo es verídica. Por lo tanto, si es verídica, es comprobable, es comprobada, se comprobó, y es una verdad que está en nuestros corazones, posee el poder para persuadir a través de esa verdad divina, para llevarlos a conocer al
autor de la resurrección, a la resurrección de la vida, a las primicias de los que durmieron, como dice Pablo. Por otro lado, Pablo afirma que la fe es verdadera, que nuestra fe es verdadera, por lo tanto, nuestra fe posee objeto. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Jesús. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? La salvación. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? La sanidad. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? La nueva criatura, la nueva persona que nos ha dado el Señor, o que ha hecho con nosotros el Señor a través de Cristo. La salvación que trajo por gracia, y que esta salvación trajo una nueva identidad cargada de adopción, de derechos y sobre todo de una herencia incorruptible. Por eso nuestra fe posee objeto y fundamento. El fundamento de nuestra fe es Cristo. También otra de las afirmaciones que hace Pablo, y esta es una afirmación de liberación total, no solo para nosotros, sino para el mundo, porque dice Pablo que el pecado ha sido perdonado. Entonces somos merecedores de la dádiva de Dios. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Obtuvimos la salvación por el regalo de Dios. Somos salvos por la fe en el sacrificio de Cristo, y esto es indiscutible y no susceptible de tergiversación alguna, porque es una gran convicción interna que tenemos, y a la prueba nos remitimos, porque Dios ha cambiado nuestra vida, y así lo hemos demostrado por el poder de la resurrección. De modo que nos corresponde, y lo digo para que podamos cerrar este año de tanta incertidumbre y de tanto peso, podamos disfrutar de la vida sin carga, primero de la culpa y de la condenación. Otro beneficio u otra afirmación que dice Pablo es que vamos a vivir para siempre. Por eso él afirmó con toda prestancia y orgullo, decía: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y en eso estamos y estaremos seguros. Estamos y estaremos con Él para siempre. Otra afirmación es que dice Pablo allí en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, es que nuestra esperanza está solamente en Cristo. Como algunos querían difamar de esta esperanza, menoscabar esta esperanza, decía que nos hacía indignos de estar teniendo un tipo de esperanza inflada, efímera. No, Pablo dice que nuestra esperanza es solamente en Cristo, y así lo afirmamos, y es solamente en Cristo porque Cristo resucitó de entre los muertos, de modo que nuestros ojos no están enfocados en lo que vemos, en lo circunstancial, sino que nuestros ojos, nuestro enfoque está en Jesús, el autor y consumador de la fe, en Cristo nuestra esperanza, y donde el mismo Pablo certeramente dice que esta esperanza, que es la justicia de Dios para con nosotros y el mundo, esta esperanza que crea grandes expectativas, no avergüenza. Viviremos para siempre porque tenemos la esperanza solamente en Cristo, y como decía la canción de antaño, decía: solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación proviene de Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Por otro lado, dice que a raíz del poder de la resurrección,
En esa transición entre la vida y la muerte, la palabra dice Pablo, que vamos a ser vivificados. Eso de que no vamos a morir para siempre, vamos a resucitar, pero seremos vivificados. Así como la transformación por el poder de la resurrección de una nueva vida en Cristo, asimismo nosotros tenemos en nuestra esperanza de gloria que nosotros seremos transformados completamente para estar con el Señor para siempre. Seremos vivificados porque el hombre muerto en el espíritu, en su vida interior, será milagrosamente saturado de la presencia del Señor y se le levantará el aliento, ese aliento divino desde el principio que sopló en nuestro ser, ese mismo aliento, ese mismo poder que está en Dios Padre, que resucitó a Cristo, es el mismo poder que nos levantará a nosotros con una nueva realidad. También dice Pablo y afirma que este cuerpo lleno de corrupción será vestido, número uno, de inmortalidad, y tendremos un cuerpo incorruptible para poder heredar el estado, la condición, para poder estar en la presencia del Señor. También que tenemos, dice Pablo, que hemos nacido con la imagen del terrenal a la figura, a la imagen de Adán. Pero ahora en Cristo tenemos la imagen del segundo Adán, o no del segundo, del postrer Adán. Y ese postrer Adán es Cristo, quien en su resurrección nos cambia esa figura del cuerpo inmundo, del cuerpo corrupto, de lo físico corrupto, a una naturaleza completamente que deja de ser terrenal para convertirse en celestial. Y desde ya nosotros estamos viviendo esta vida celestial, porque Jesús lo dijo, tenemos vida eterna, y esa vida eterna viene de lo celestial, de modo que los principios que manejamos se manejan celestialmente hablando y provienen de arriba, provienen del cielo. Y es por eso que ninguna circunstancia, especialmente la que se está moviendo en los pronósticos para el 2021, pero los pronósticos no son esperanzadores. Sin embargo, los que tenemos esta esperanza de vida, los que tenemos claridad en la resurrección de Jesús, sabemos que podemos vivir en medio de lo atípico del mundo, podemos vivir con esperanza de gloria, sumido en una concepción celestial, viviendo aún en lo terrenal. Y si aún lo terrenal es estorbo para nosotros estar en la resurrección, vivir la resurrección y estar en la presencia del Señor, no nos desesperemos o no nos desesperancemos, porque arriba en el Señor seremos transformados a la gloria y a la imagen del Hijo de Dios, y esta imagen cambia de lo terrenal a lo celestial. También otro de los beneficios es la transformación que comenzó desde nuestra mente, nuestro corazón, haciéndonos una gran criatura delante de Dios. También otra afirmación que tiene Pablo, y esta sería la 10ª afirmación, es que seremos vestidos de inmortalidad. Y cuando nos vistamos de inmortalidad, podemos gritar a voz en cuello y alto: sorbida es la muerte en victoria. Victoria que proviene de Jesús. Y me impacta más aún una vez que Pablo trae todas estas afirmaciones y nos añade, nos regala, nos comunica todas las afirmaciones de la seguridad que tiene de que Cristo ha resucitado. Termina en los versículos 57 y 58, cerrando este ciclo. Dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En conclusión, queridos hermanos, dice la Biblia de nuestro pueblo: permanezcan firmes. Mientras estemos aquí en la tierra, permanezcan firmes
inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, convencidos de que sus esfuerzos por el Señor no serán inútiles. Amados, la resurrección es la obra del poder de Dios, un avance hacia adelante, un salto cualitativo hacia la esfera de lo divino y eterno que lleva consigo lo corporal y lo terreno, tal como sucedió con el cuerpo resucitado de Jesús. La esperanza en la resurrección gloriosa final da sentido a la lucha y sufrimientos cotidianos. Las afirmaciones apostólicas en las cuales hemos basado nuestra esperanza en Cristo son una invitación al progreso en la tarea asignada. Convencidos de que nuestros esfuerzos por el Señor no serán inútiles, aceptamos el testimonio del apóstol que nos afirma 100% la resurrección de Jesús y que este mensaje de Pablo es inspirador en su empeño de finalizar lo que había comenzado. Es inspirador porque Pablo se inspiraba en lo que creía y decía: lo que he comenzado lo voy a finalizar, diciendo que todo esfuerzo era posible para nuestra causa. A continuación, Pablo testifica acerca de las condiciones a las que se exponía. Pablo decía: en peligro en todo instante, cada día en peligro de muerte, y luché contra fieras en Éfeso, por lo cual nos estimula a mantenernos imperturbables y consistentes, y finalizar como Pablo finalizó: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Feliz año nuevo, esperanzador en el año 2021. Que Dios nos guarde a todos, que Dios bendiga a las naciones, que Dios bendiga a sus familias y esperen lo mejor del Señor. El Señor resucitó, nuestra fe está sólida, nuestra predicación también. Que Dios les bendiga siempre, amados.